Me van a esperar un momentito para volver a presentar. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de infecciones bacterianas, primero tenemos que reconocer cuáles son las vías de diseminación. Recuerden que estamos en el segmento de pulmonar, entonces vamos a tener 3 vías de diseminación principales. Dentro de estas vamos a tener la que es a través del árbol traqueobronquial, cuando nosotros aspiramos gotitas de personas o de pacientes que ya están infectados, a través de la vasculatura pulmonar. Aquí lo que vamos a ver es de que puede ser una inyección propia, como el uso de drogas intravenosas, o también por una siembra secundaria, básicamente cuando hablamos de una endocarditis infecciosa. También vamos a tener los casos de una diseminación a través de una propagación directa, cuando tenemos órganos adyacentes infectados, ya sea el mediastino o la pared torácica. Entonces, esas son nuestras vías de diseminación. Vamos a hablar básicamente de lo que es la neumonía. ¿Me confirman si se está compartiendo la pantalla, por favor? Sí, doctora, se está compartiendo la pantalla. Entonces, dentro de la infección pulmonar, la primaria, lo que vamos a hablar es sobre la neumonía. Entonces, todos sabemos que la neumonía es una infección del tracto respiratorio inferior que va a involucrar el parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que ustedes deben de conocer? ¿Qué estudio yo debo de poder solicitar? El principal estudio es la radiografía. Disculpe el sonido, doctora, ya puede. Doctora, su audio, por favor, ¿puede activarlo? Salga de la presentación, por favor, y active su audio en el Zoom. Ya. Gracias. Vamos a avanzar rapidito ya, chicos, porque ya son las 8:14, ¿de acuerdo? Ya, entonces nos quedamos acá. Lo primero es la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque es la de fácil acceso, nos permite establecer la presencia de neumonía, su extensión, su ubicación, también evaluar la respuesta al tratamiento, así como las complicaciones, como las vamos a ver, que puede ser el derrame pleural, el neumotórax y la formación de absceso. Sin embargo, también contamos con otros tipos de estudio, como es la tomografía. La tomografía nos va a ayudar a evaluar aquellas anomalías que realmente nosotros no podemos ver en la radiografía de tórax, o cuando nuestra respuesta al tratamiento no es la que se espera habitualmente. Entonces tenemos que buscar complicaciones o enfermedades subyacentes. Pero aquí hay algo importante. A pesar de que la tomografía no sea mi estudio inicial por consenso, si es que yo tengo una sospecha clínica de neumonía, a pesar de que mi radiografía sea normal o sea ambigua, tengo que pedirle sí o sí una tomografía. Principalmente en pacientes inmunocomprometidos, porque los signos clásicos de neumonía en ellos van a ser diferentes. La ecografía la vamos a reservar solamente para evaluar si hay derrame pleural o empiema, y nos va a servir de guía para el tratamiento, que quiere decir que podemos hacer una aspiración o un drenaje. Cuando hablamos de la etiología, tenemos varios tipos de etiología, desde la viral, la bacteriana, por micobacterias y por hongos. Hoy día solamente vamos a tratar las infecciones bacterianas. Vamos a clasificarlas, o como todos sabemos, la clasificación se da en 3 tipos, ya sea la neumonía adquirida en la comunidad y todos los microorganismos o todas las bacterias que la pueden producir. Vamos a tener la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía por aspiración. La neumonía por aspiración va a tener una serie de bacterias que no solamente van a ser o gram positivos o gram negativos, sino que pueden entremezclarse y podemos tener una combinación de todos estos tipos de bacterias, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de los patrones morfológicos. ¿Qué es lo importante de los patrones morfológicos? Que nos dan una guía, de decir, ya tengo este patrón morfológico, entonces puedo pensar en tal microorganismo causante. Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Como ya han ido aumentando la resistencia
de las bacterias a los antibióticos por el uso irracional de los mismos, muchos de estos patrones ya no van a ser únicos, sino que van a confluir entre ellos. Podemos tener 2 o más patrones en una sola imagen, pero nos sigue sirviendo de guía para evaluar básicamente lo que son las infecciones pulmonares y las complicaciones. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de patrón morfológico, el principal patrón que vamos a tener es la neumonía lobar. Entonces, la neumonía lobar es una consolidación lobular. La consolidación lobular se va a presentar como un área, pero va a tender a la confluencia. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos tener en un solo segmento o en un solo lóbulo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo es que los alvéolos se comunican y es por eso de que no van a traspasar las fisuras. ¿De acuerdo? El segundo patrón es el de bronconeumonía. ¿Qué es lo importante cuando hablamos de bronconeumonía? Que ya no va a ser la clásica consolidación que hemos conocido o que han estado viendo en la exposición anterior, sino que acá la patología ya no comienza en mi alvéolo, sino donde comienza en el epitelio de las vías respiratorias pequeñas, que se va a asociar a inflamación peribronquial. Cuando ya tengo inflamación peribronquial, recién mi proceso infeccioso, ¿hacia dónde va a ir? Hacia los alvéolos peribronquiales. Entonces, si yo ya entiendo que todo comienza en el epitelio de las vías respiratorias y en la inflamación peribronquial, voy a tener esto, engrosamiento de las paredes bronquiales como uno de los signos que yo voy a encontrar. Y cuando vaya a diseminarse el proceso infeccioso hacia los alvéolos peribronquiales, ¿qué voy a tener? Nódulos centrolobulillares, que van a tender a la confluencia. Entonces voy a tener nódulos, pero también voy a tener áreas de consolidación, porque estos nódulitos van a unirse, van a comenzar a juntarse para darme áreas de consolidación, y voy a tener áreas en vídeo esmerilado. Es por eso que la bronconeumonía va a afectar a uno o más lóbulos, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo cómo se ve una neumonía lobar, una bronconeumonía, pero también voy a tener una neumonía intersticial. ¿Y qué es lo básico de la neumonía intersticial? Que el infiltrado de células inflamatorias va a ser en los tabiques alveolares. Acá lo que tienen que recordar es la anatomía que han estado tratando minutos anteriores. Más inflamación en el intersticio peribroncovascular. ¿Qué quiere decir? Voy a tener engrosamiento del intersticio, engrosamiento peribronquial, áreas en vidrio esmerilado y nódulos centrolobulillares. Ahora, entonces, estos son los 3 patrones morfológicos, pero como les he dicho, ya en la actualidad podemos tener 2 o más patrones en una sola imagen, pero nos sigue sirviendo de guía. ¿Para qué? Para reconocer un proceso neumónico. Entonces, saquémonos de nuestra cabecita que solo neumonía es consolidación. ¿Se dan cuenta que no solo es consolidación? Sino también tengo que evaluar si hay engrosamiento peribronquial, si hay nódulos centrolobulillares, el signo del árbol en brote, o si hay áreas en vidrio esmerilado. Entonces, todas estas imágenes o todos estos signos son sinónimos de un proceso inflamatorio o infeccioso pulmonar. Entonces, vamos a reconocer los principales signos para que lo puedan evaluar ustedes tanto en una radiografía como una tomografía. Cuando nosotros hablamos de consolidación, ¿qué es la consolidación? Es el reemplazo del aire de los alvéolos por exudado u otro producto. ¿Qué quiere decir otro producto? Que puede ser por sangre, por agua, por células tumorales. Entonces, si mis alvéolos estaban llenos de aire, es por eso que lo veo negrito en una radiografía o hipodenso en una tomografía. Si comienza a reemplazarse, ¿qué voy a tener? Un aumento de la radiopacidad, pero van a ser de bordes irregulares, y el signo del broncograma aéreo. Entonces, fíjense acá. ¿Qué es la consolidación? Reemplazo, no solo por pus, sino también por sangre, aguas o células tumorales. Y acá, ¿qué es lo importante? La clínica con la cual viene mi paciente. No en toda consolidación o no toda imagen de consolidación es una neumonía. ¿Qué puede ser? Puede ser una contusión pulmonar, puede ser un edema o puede ser un adenocarcinoma. Entonces, siempre, ¿qué les tiene que primar a ustedes? La clínica de mi paciente. ¿Por qué viene mi paciente? Entonces, este es el esquemita, ¿no? Viene mi bronquiolo respiratorio, los alvéolos o los acinos alveolares, y como está lleno de aire, es por eso que yo lo veo negro, o sea, lo veo radiolúcido. Esto es lo que me da esta radiolucidez característica de mi parénquima pulmonar o esta hipodensidad en mi tomografía. Entonces, me queda en mi cabecita que el aire dentro de los alvéolos y dentro de mi bronquiolo respiratorio es lo que le da la imagen a mi parénquima pulmonar, tanto en la radiografía como en la tomografía.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dijimos que es la consolidación? Que ya mis alvéolos no van a tener aire, sino van a tener pus, cuando hablamos de neumonía. Entonces, ¿cómo voy a verlo? Con aumento ¿de qué? De la radiopacidad. Ya no lo veo negro, sino lo veo blanco, ¿se dan cuenta? Y eso es la representación de mi consolidación. Es un área con aumento de la radiopacidad, y si nos damos cuenta, ¿qué es lo que comunican los alvéolos? Los poros interalveolares. Pero mis alvéolos no son circunscritos, ¿no? Son irregulares, es como un algodoncito de bordes borrosos. Esto mismo se va a caracterizar en mi imagen. Entonces, la consolidación es un aumento de la radiopacidad, pero de bordes mal definidos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que yo estoy viendo en mi radiografía de tórax, lo voy a ver ¿en quién? En mi tomografía. Entonces, si yo dije mi parénquima pulmonar es hipodenso por el aire, si esto comienza a llenarse de pus, ¿cómo lo voy a ver? Con aumento de su densidad. ¿Se dan cuenta? Ahora, el signo clásico que es el broncograma aéreo, ojo, puede como que no puede presentarse una neumonía. No es patognomónico, no es de que si no hay broncograma aéreo ya no es una consolidación. ¿Por qué se da? Porque la pus, ¿dónde está? En los alvéolos, no está en mis bronquiolos. Entonces yo creo un contraste. Mis alvéolos llenos de pus hacen el contraste para que yo vea mis bronquiolos de este color. No porque sean patológicos, sino que la patología viene ¿de quién? De los alvéolos. Entonces, ya saben reconocer una consolidación, tanto en radiografía como en tomografía, y cómo diferencio el broncograma aéreo. Entonces quiero que nosotros aprendamos a diferenciar cómo es una radiografía de tórax con una consolidación bien evidente. Si nos damos cuenta, este es mi parénquima pulmonar normal, ¿verdad? Es radiolúcido, como lo han mencionado por anatomía, vamos a tener imágenes radiopacas lineales, que es el intersticio. Pero si yo me voy hacia el tercio medio de mi campo pulmonar izquierdo, ¿qué es lo que veo? Un aumento de la radiopacidad, ¿cierto? Pero sus bordes son irregulares. Este paciente se les realiza una tomografía y vean eso. Es un aumento de la densidad, pero de bordes irregulares. ¿Qué es lo que hemos dicho? Puede, como que no puede tener broncograma medio. No es de que toda consolidación debe tener broncograma medio, ojo. Pero acá hay como que un borde circunscrito. ¿Por qué se está presentando este borde? Porque esta es mi cisura. Recuerden, la consolidación no traspasa las cisuras, porque yo necesito los poros interalveolares para que se comuniquen con los otros alvéolos. Si yo veo una consolidación con un borde bien definido, lo que tengo que pensar es que le está haciendo el borde, ¿quién? Mi cisura. Como no la traspasa, se queda ahí, la imagen clásica. Eso queda claro, ¿verdad? Lo siguiente, para yo poder identificar los nódulos centrolobulares, tengo que primero entender qué es el lobulillo pulmonar secundario. Entonces, mi lobulillo pulmonar secundario es la unidad anatómica funcional básica de mi parénquima pulmonar. Esta es la morfología de mi lobulillo pulmonar secundario, generalmente es poliédrica, mide de 1 a 2.5 centímetros, y vamos a reconocer diferentes fases o diferentes espacios dentro de mi lobulillo pulmonar secundario. Si yo me doy cuenta, hay estructuras que van a penetrar y van a llegar a la región central, que es la región centrolobular. ¿Quiénes son? Mi bronquiolo terminal, mi arteriola pulmonar y un vaso linfático. Esas son las estructuras centrolobulares. Mientras que las que están a nivel perilobular, recuerden, perilobular, ¿quién es? Mi vena y también mi sistema linfático. Entonces, reconozcamos, tengo mi lobulillo pulmonar secundario, pero la región central, ¿dónde está? En el centro, pues, ¿no? Entonces, involucra a mi bronquiolo, involucra a mi arteriola y al vaso linfático. Entonces, cuando yo hablo de nódulos centrolobulares, estos nódulos van a ser radiopacos en una radiografía o hipodensos en una tomografía, pero se van a localizar en el centro. Obviamente, esta estructura, ¿dónde la vamos a reconocer? En una tomografía de tórax de alta resolución. ¿Por qué? Porque nos permite identificar esto, el lobulillo pulmonar secundario. Entonces quiero que identifiquemos, esta es una tomografía segmentaria, no estamos viendo todo el estudio, solamente les he cortado una partecita para que podamos identificarlo. Si yo me doy cuenta, quiero que identifiquen
en la tomografía o en los estudios tomográficos vamos a tener diferentes maneras de poderlo analizar y diferentes ventanas, ¿cierto? Esta es una ventana pulmonar porque yo puedo identificar básicamente mi lobulillo pulmonar secundario, veo mi parénquima pulmonar bien circunscrito, pero el mediastino queda abolido. En tomografía de tórax tenemos una reconstrucción que es la de máxima intensidad de proyección, que nos permite evaluar mejor las estructuras que sean más densas. O sea, todo lo que aquí sea medio blanquito, acá lo voy a ver marcadamente blanco y me permite identificar eso. Entonces quiero que vean estos puntitos. Estos son mis nódulos centrolobulillares. ¿Se dan cuenta? Están dentro de mi lobulillo pulmonar secundario en la región central. Mi lobulillo pulmonar secundario normal sería este de acá. En el centro, ¿qué es? Hipodenso, porque tiene aire. Estos son mis nódulos centrolobulillares. Y como les expliqué, cuando hablamos del patrón de bronconeumonía, estos tienden a confluirse. Entonces, no es solamente de que voy a tener yo nódulos centrolobulillares, sino que estos comienzan a unirse y van a formar áreas de consolidación, como en este caso. El signo de árbol en brote. ¿Por qué es importante el signo de árbol en brote? Acá la patología se da en el bronquiolo terminal. Entonces nosotros recordamos anatomía, volvemos a nuestra época de anatomía, y recordamos que en el centro nosotros vamos a tener el bronquiolo terminal. Entonces a ese nivel se impacta el exudado. Va a ser como un tapón. Como se impacta, yo ya no voy a ver la representación de los alvéolos, sino voy a ver la parte distal de mi bronquiolo, y como se ha impactado algo, como nosotros hablamos en consolidación, ¿qué va a hacer? Un aumento de la densidad. Entonces lo voy a ver blanquito. ¿Se dan cuenta? Es por eso que adopta esta forma, como si fuera un árbol en gemación. Muchas veces este signo ha sido interpretado solamente en pacientes con tuberculosis. Sin embargo, si yo voy a la fisiopatología, ¿dónde está la patología? En mi bronquiolo respiratorio, ¿verdad? Entonces, esto se va a presentar en aquellas enfermedades que se relacionan a la bronquiolitis infecciosa y también en patologías o neumonía por aspiración, porque el tapón mucoso, el exudado, ¿dónde está llegando? A mi bronquiolo terminal. Entonces, no solamente buscamos esta patología en tuberculosis, sí, generalmente todo paciente con TB miliar va a tener esto que es signo del árbol en brote, pero no olvidemos que toda bronquiolitis infecciosa también va a tener signo de árbol en brote. El virus esmerilado es muy parecido a la consolidación, pero acá ya no es de que todo mi alvéolo está lleno de pus, sino parcialmente lleno. Entonces voy a ver un aumento de la radiopacidad, pero no como en mi consolidación. ¿Se acuerdan las imágenes anteriores que la consolidación era una imagen bien radiopaca? Acá no, se dan cuenta que es como si fuera un humo, ¿no? Como si una cortinita estuviera cubriendo parcialmente mi parénquima pulmonar. La diferencia básica es de que el virus esmerilado me permite visualizar las estructuras vasculares. Si se dan cuenta, acá yo puedo identificar bien que esto es el vaso, el intersticio. En todas estas áreas, que es aumento de la densidad, se dan cuenta que ya no es hipodenso como mi parénquima normal, sino que se ha aumentado como si fuera un humo que está encima de mi parénquima pulmonar, pero sin embargo me permite ver las estructuras que están detrás de esta. ¿Por qué? Porque es una represión parcial. No todo mi alvéolo está lleno de pus o de exudado, sino parcialmente. Entonces, ¿se acuerdan que también vimos que también va a estar relacionado con engrosamiento del intersticio? Entonces, si yo tengo esa tomografía, esta es mi parénquima pulmonar normal, ¿esto qué sería? Mi área en virus esmerilado. Es muy similar a esta imagen, pero acá, ¿qué es lo que está asociando? Se dan cuenta de que hay como imágenes lineales más blanquitas. Este es mi engrosamiento del intersticio interlobulillar. ¿Por qué? Porque la patología en una bronconeumonía hemos dicho que no solamente es en el alvéolo, sino comienza en el epitelio peribroncovascular. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de las complicaciones, las principales complicaciones van a ser primero el absceso pulmonar. ¿Por qué es importante el absceso pulmonar? Generalmente, estas van a estar relacionadas a que se está produciendo una necrosis licuefactiva. Entonces va a ser un aumento o una acumulación circunscrita de pus dentro de mi pulmón. Las principales causas van a ser aquellas neumonías cuyo agente sean bacterias anaerobias. Entonces, casi todas mis neumonías por aspiración van a llegar a ser un absceso pulmonar. Yo voy a tener acá ciertas características tanto en la radiografía como en la tomografía.
¿Qué es lo importante que yo reconozca acá? Que es un patrón destructivo, ¿no? Tengo yo una consolidación, pero al centro comienza a hacer necrosis, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Una cavidad. El absceso pulmonar es una cavidad que va a estar llena tanto de aire como de pus. Entonces, si tengo una cavidad, ¿cómo la voy a ver en la radiografía? Como un área circunscrita. El que yo hable de absceso, ¿qué quiere decir? Que voy a tener pus y voy a tener aire. Entonces, lo clásico, lo característico es el nivel hidroaéreo. Las paredes van a ser engrosadas. Entonces, tengo una radiografía de tórax en proyección posterior anterior y proyección lateral derecha. ¿Para qué? Para identificar eso. Tengo una cavidad, pero de paredes gruesas y con un nivel hidroaéreo, clásico de un absceso pulmonar. ¿Qué es importante cuando yo evalúo un absceso pulmonar? Evaluarlo con tomografía, pero una tomografía con contraste. ¿Por qué es importante que sea con contraste? Porque si yo me doy cuenta, esto es dentro, el absceso pulmonar se está presentando dentro de una neumonía, ¿cierto? Estoy en un contexto de una neumonía, mi paciente no evoluciona bien, le saco una radiografía y donde yo tenía mi consolidación comienza a aparecer una cavidad con nivel hidroaéreo. Entonces va a ser difícil que en una sola radiografía yo pueda evaluar dónde comienza mi absceso y dónde tengo todavía parte de consolidación. Entonces, vean cómo la misma imagen en radiografía se corrobora en una tomografía. Esta es una tomografía en corte axial, pero en ventana pulmonar. Y nos da casi la misma imagen, ¿se dan cuenta? Tengo una extensa área de consolidación y tengo una cavidad. Y este es mi nivel hidroaéreo. Pero yo no puedo identificar en esta simple tomografía o en esta ventana dónde comienza la pared y dónde comienza todavía la consolidación. Para eso es importante que yo tenga una ventana mediastinal, tengo mi ventana pulmonar, tengo mi ventana mediastinal, pero la ventana mediastinal es aquella que me va a delimitar cuáles son las paredes de mi absceso. ¿De acuerdo? Entonces, tengo lo clásico, que hemos dicho que el absceso es una cavidad de paredes gruesas con nivel hidroaéreo. ¿Se dan cuenta? Ese es el nivel. Pero recién en mi ventana mediastinal puedo evaluar la extensión de la pared. Esta es la pared, ¿eh? Generalmente la pared es la que va a captar contraste y todo esto que es consolidación. Entonces, ojo, cuando yo tengo una neumonía que se ha abscedado, la cavidad que va a quedar va a persistir. Puede demorar en resolverse imaginológicamente hasta por 4 semanas. No quiere decir que mi cavidad siga abscedada, sino que va a quedar el patrón destructivo. ¿Queda claro? Cuando yo hable de neumonía necrotizante o gangrena pulmonar, lo que vamos a hablar es de que se está desarrollando áreas de necrosis dentro de mi área de consolidación. Tengo una extensa neumonía y comienzo a tener áreas de necrosis. Generalmente esto lo voy a ver en patologías o en neumonías cuyos agentes van a ser el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, que esta es una de las más importantes. La Pseudomonas aeruginosa es la que con mayor frecuencia va a ser gangrena pulmonar. ¿Qué es lo que me va a diferenciar una gangrena pulmonar de un absceso? Las paredes. ¿Se dan cuenta que esta gangrena no tiene paredes? ¿Por qué? Porque dentro de mi consolidación se está comenzando a formar la necrosis liquefactiva. Acá también es importante que yo no solo le pida una tomografía de tórax, sino que le pida una tomografía con contraste para evaluar. ¿Por qué? Recordemos que esto, como va a ser un área de necrosis dentro de mi consolidación, no tiene que captar contraste. Perdón. Entonces es esto. ¿Se dan cuenta? Voy a tener mi tomografía de tórax en ventana pulmonar y en ventana mediastinal. La ventana parenquimal, ventana mediastinal. Veo una extensa área de consolidación y en el centro comienzo a ver áreas de menor atenuación, como si fuera aire, ¿eh? Completamente aire. Si yo me voy a mi ventana mediastinal, ¿qué es lo que llama la atención? Que no tiene paredes. No es como en mi absceso que sí tenía paredes, ¿cierto? Estas no, porque comienza a haber necrosis. No es un absceso, el absceso es una cavidad con bordes gruesos, irregulares y que capta contraste. Esta no. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia. Entonces, ojo, tanto en el absceso como en mi neumonía necrotizante, tengo que pedir una tomografía de tórax con contraste para evaluar estas áreas. ¿Queda claro? La siguiente, otra de las complicaciones es el neumatocele. El neumatocele va a ser la formación de áreas circunscritas, llenas de aire, pero de paredes delgadas. ¿Se dan cuenta? Como esta área, ¿eh?
¿Y en qué va a estar asociada? En un contexto de un proceso infeccioso pulmonar. Entonces tengo un área, en este caso ya es solamente un área en vidrio esmerilado, pero tengo un área hipodensa, de paredes delgadas. Se va a presentar en aquellas neumonías cuyos agentes sean otra vez Staphylococcus aureus, Pseudomonas gyrovesi. También vamos a tener en Escherichia coli. Este es un paciente, esta es una bacteria que lo voy a encontrar tanto en pacientes hospitalizados, pero también en inmunodeprimidos. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia, el absceso pulmonar, paredes gruesas, irregulares, con nivel hidroaéreo, mis paredes van a captar contraste. Mi neumonía necrotizante, voy a tener áreas de menor densidad, o sea, voy a tener aire dentro de una consolidación, pero no tienen paredes. Mi neumatocele es un área llena de aire, pero de paredes delgaditas. Esto también va a persistir. Tanto mi absceso como este neumatocele pueden persistir posterior a la resolución de mi cuadro infeccioso, ¿de acuerdo? Y mi área de gangrena pulmonar puede consolidarse o puede formarse o quedarse como una cavidad, como algo secuelas. Entonces esas son las principales complicaciones, pero vamos a tener anomalías asociadas. Dentro de las anomalías asociadas, las que hablan a nivel de mediastino van a ser las adenopatías. ¿A qué es importante? ¿Con qué más viene mi paciente? Como le hemos dicho, como les dije en las diapositivas iniciales, sin clínica, yo no puedo solamente sospechar de que es una neumonía, porque una consolidación, sin un paciente que venga con fiebre, con desviación a la izquierda, puede ser incluso un adenocarcinoma. Igual, mis adenopatías las tengo que caracterizar, si son redonditas, bonitas. Si es que yo tengo una adenopatía, pero el centro es necrótico, mi principal sospecha tiene que ser que es una tuberculosis, ¿cierto? Pero mis adenopatías mediastinales también van a aparecer en cualquier proceso infeccioso pulmonar. El poderlas caracterizar y localizarlas según la anatomía que han estado viendo es importante para relacionarlo con la evolución que va a tener mi paciente. Y las anomalías pleurales a las que también nos vamos a enfrentar es el derrame pleural y el empiema. La diferencia entre el derrame pleural y el empiema es que mi derrame pleural va a ser la acumulación de líquido homogéneo. ¿Se dan cuenta que es homogéneo? Pero mis paredes o mi pleura, tanto parietal como visceral, siguen siendo delgadas, no captan contraste. Entonces, solamente, ¿qué es lo que está pasando? Se está llenando de agua el espacio pleural. Lo que me va a servir acá más es una ecografía. Entonces, ustedes sospechan que su paciente tiene un derrame pleural, tienen que pedir una ecografía para caracterizar qué tipo de líquido sea este. Si yo en ecografía lo veo anecoico, homogéneo, puedo hacer una punción, puedo hacer un drenaje, pero la ecografía también me puede demostrar que tenga tabiques o que tenga componente sólido, entonces el drenaje puede que no sea lo más indicado. Entonces siempre en cualquier derrame pleural, el estudio de imagen más adecuado es una ecografía pulmonar, ¿de acuerdo? La diferencia entre un derrame pleural simple y un empiema es esto. En el empiema es como una colección, en la cual está involucrada mi pleura tanto parietal como visceral, que comienza a engrosarse y capta contraste. Entonces tengo una tomografía de tórax en ventana mediastinal sin contraste y su correlato con contraste. ¿Qué es lo que llama la atención? Que mi pleura capta contraste. Acá está medio oscurita y acá comienza a ser más blanca. Entonces esa es la característica de un empiema y de un derrame pleural. Lo importante del empiema es que se tiene que drenar, porque puede sobreinfectarse, puede comenzar a tener contenido aéreo o comunicar con el árbol traqueobronquial. Esas son las referencias bibliográficas. ¿Ha quedado alguna pregunta? Sí, doctora, aquí le indico una pregunta. ¿Cómo se puede medir el volumen por tomografía del derrame pleural? Siempre Ya, los vamos números. Ajá. Podemos hacerlo como lo hacemos en la ecografía. Cuando nosotros tenemos un derrame pleural, les voy a compartir un estudio y en este estudio les voy a explicar un poquito más de eso, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir otra ventana. Antes de poderles explicar eso, primero quiero que vean esta tomografía y lo que hemos estado explicando. Las tomografías son muy bonitas, pero tienen diferentes filtros para yo poder evaluar cada una de las cosas que yo quiero. Esa es una tomografía de tórax, pero tengo una tomografía de tórax en ventana parenquimal y en ventana mediastinal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mientras que en mi ventana pulmonar yo puedo evaluar toda mi parénquima pulmonar,
y puedo ver lo que les decía antes, mi lobulillo pulmonar secundario, mi tráquea, mis bronquiolos. Si yo me voy a mi ventana mediastinal, yo ya no veo el parénquima pulmonar, pero sí puedo identificar todas las estructuras o las partes blandas, desde la grasita, los músculos, los vasos, y cuando es con contraste mucho mejor porque puedo identificar las adenopatías. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero evaluar o tengo una patología pleural, yo puedo medirla de dos formas. ¿Se dan cuenta que acá tengo un derrame pleural? Esta es la imagen que les quería mostrar antes de eso. El derrame pleural en la tomografía se va a ver hipodenso homogéneo. ¿Se dan cuenta? Yo en una tomografía puedo hacer una medición solamente del grosor y multiplicarlo por 20, o puedo hacer una reconstrucción. Un momentito ya. Y medirlo en 3 ejes. Generalmente la mayoría de los volúmenes que yo voy a medir en la mayoría de los estudios es medir el eje o medir el volumen en 3 ejes. Si yo me doy cuenta, este es mi derrame pleural, porque lo voy a ver más hipodenso en una tomografía, voy a medir su diámetro longitudinal máximo, su diámetro antero-posterior máximo y su grosor máximo, ¿no? Lo multiplico y lo multiplico por una variante que siempre es constante, que es de 0.52, y esa es una de las medidas o de las formas de hallar el volumen. Sin embargo, como les he dicho, el método gold estándar para la evaluación del derrame pleural es la ecografía. ¿Por qué? Acá yo estoy viendo todo que es hipodenso homogéneo. Yo no puedo caracterizar bien cómo es el líquido realmente. Si puede tener tabiques, si realmente es solo líquido, o puedo comenzar a tener pus dentro de ese líquido. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, siempre derrame pleural tienen que evaluarlo en una ecografía de tórax. Entonces, quiero que vean esta imagen. Yo les estaba teniendo lista esta tomografía para que veamos esta parte. ¿Qué les parecería que sería este hallazgo? Es muy similar a la imagen que les puse. Les voy a poner en este corte, este es un corte axial, y les voy a poner en un corte sagital. Sería esto. Toda esta área, ¿qué configuraría en mi paciente? Viene un paciente con fiebre, con dificultad respiratoria, le pido una tomografía y encuentro este hallazgo. ¿Cómo caracterizo ese hallazgo? ¿Alguien sabe? Ojo que mi parénquima normal es este. Este es mi lobulillo pulmonar secundario, mis vasitos, cómo se va distribuyendo la trama broncovascular. ¿Pero esto será normal? ¿Nadie? Entonces, esta es una consolidación. Vean que dentro de mi parénquima pulmonar tengo un área que ya no es hipodensa, sino tiene aumento de la densidad, y tengo lo clásico que habíamos visto hace unos minutos, mi broncograma aéreo. Yo estoy viendo mis bronquiolos no porque sean patológicos, sino porque el contenido de mis alvéolos hacen contraste. Entonces, esta es la importancia de una tomografía. Cuando yo tenga un proceso neumónico muy basal, muy posterior, porque se dan cuenta que está retrocardíaco, está en mi lóbulo inferior, y más que en el lóbulo inferior, en mi segmento posterobasal, va a ser difícil que yo lo vea en una radiografía de tórax, porque hay superposición de estructuras, mientras que en una tomografía va a ser mucho más evidente. ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, también dejaron ¿en qué caso sirve una ecografía con Doppler? Ya, entendamos esto. ¿Para qué nos sirve la ecografía con Doppler? Para evaluar vascularidad. El Doppler es muy importante en procesos que yo sospeche, por ejemplo, procesos tumorales. Si yo sospecho que es un derrame pleural, va a ser absurdo pedirle ecografía Doppler. ¿De acuerdo? A menos que yo piense que esto sea un tumor pleural que se está extendiendo y quiero evaluar. Yo no quiero evaluar eso, ¿cierto? Entonces, siempre, ¿qué tiene que primar en mí? Mi clínica, cuál es mi sospecha diagnóstica, y de acuerdo a eso yo pedirle un estudio. Entonces, derrame pleural simple, no me sirve ecografía Doppler.
Me sirve si yo pienso que es una masa, por ejemplo, de pleura que se está extendiendo hacia parénquima pulmonar y quiero ver si esta masa es hipervascularizada o es hipovascularizada, o le voy a hacer, por ejemplo, un drenaje y quiero ver si un vaso va por ahí. Pero para evaluar el derrame pleural en sí, no. Ya, ¿en qué casos pedimos una tomografía y una radiografía? ¿Es eso? Sí, también para observar líquidos o masas se utilizan las unidades de Hanfield. Bueno, ¿Me repites la pregunta? sí, doctora. Bueno, hay dos preguntas. La primera es si para observar líquidos o masas se utilizan las unidades de Hanfield. Claro, entonces acá quiero que volvamos a la imagen que les presenté, a la tomografía que les presenté, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades de Hansfield es aquella que me permite ver el nivel de atenuación de cada uno de los órganos. Cada uno de mis órganos va a tener un nivel de atenuación muy diferente. Es el caso, por ejemplo, de la grasita. Si yo me doy cuenta, la grasa tiene una unidad de Hansfield negativa, tiene menos 100 unidades Hansfield, a diferencia de mi hígado. Mi hígado tiene 48 unidades Hansfield. Si yo me voy a buscar líquido, por ejemplo, está mi cámara gástrica, ¿ya? Solo es un ejemplo, no es de que siempre va a estar lleno. Mi líquido va entre 0 más menos 20 unidades Hansfield. Acá tiene menos 14, todavía es líquido, ¿no? Pero se está superponiendo con mi aire, por eso tengo esa densidad. Entonces, sí, las unidades Hansfield nos ayudan a determinar si es solo líquido o si tengo componente sólido. Como les he dicho, pensar en una consolidación no es solo pensar en neumonía, tengo que ver todo el espectro, ¿no? Que puede ser el contenido sangre, entonces estoy frente a una contusión pulmonar. Entonces mis unidades Hansfield van a ser altas porque la sangre aguda tiene un Hansfield de 57, 60 hasta 75. Si es células tumorales, va a tener ya no va a ser solamente aire, sino va a tener una densidad de partes blandas o densidad como la del hígado, ¿ven? De 49 a 45. Entonces, las unidades Hansfield sí nos sirven para determinar, ¿es líquido? ¿Es sólido? En todo caso, lo que tienen ustedes que aprender es la unidad de Hansfield de cada uno de los órganos. Cada órgano tiene una unidad de Hansfield diferente, ¿de acuerdo? Desde la grasita, los músculos, el hueso, el agua, la sangre. Entonces, sí sirve. ¿Otra pregunta? Sí, doctora, la última pregunta es, ¿en qué casos pedimos radiografía y cuándo tomografía? Exacto. Y eso es lo que les pasé en la primera diapositiva, ¿de acuerdo? Que está por acá. En esto. Generalmente, siempre ante sospecha de neumonía, lo primero que pido es una radiografía de tórax, porque es el gol estándar, o sea, me va a dar si hay aumento de la densidad o no. Pero, si yo tengo una sospecha clínica de que mi paciente tiene neumonía, pero la radiografía es normal, tengo que pedirle si es una tomografía. ¿Por qué? En el caso que les presenté, ¿no? Si mi consolidación es muy basal, muy posterior o retrocardíaca, va a ser difícil que yo le vea una radiografía, porque hay interposición de estructuras. Entonces, ¿qué prima? Mi clínica. Si yo veo un paciente mal, con fiebre, desviación a la izquierda, a mí me parece neumonía, pero mi radiografía sigue saliendo normal, tienen el derecho de pedir una tomografía y tienen el deber de hacerlo. ¿Cuándo más le pido una tomografía? Cuando mi respuesta al tratamiento no es la que yo espero. O sea, ya tengo mi radiografía, sí se ve la neumonía, se ve la extensión, la ubicación, ya ha pasado 72 horas, mi paciente no mejora clínicamente, entonces tengo que pedir una tomografía para ver qué es lo que está pasando. Puede de que ya tenga una complicación, puede de que tenga otro hallazgo, como áreas en vidrio esmerilado, que va a ser difícil verlas en una radiografía, pero sí la veo en una tomografía, y me permite detectar enfermedades subyacentes, pues no solamente dentro del pulmón, puede que yo tenga una cardiopatía asociada y que eso esté impidiendo la mejoría de mi paciente. Entonces, ojo, ante la sospecha clínica de una neumonía con una radiografía normal, le pido tomografía. Una respuesta lenta a mi tratamiento, le pido tomografía. ¿De acuerdo? Sí, No te doctora. pregunto. Me parece que hay dos preguntas más. Preguntan, en el caso de COVID, solamente pusieron en el caso de COVID. Bien, el COVID es un tema aparte, pero aquí hay algo muy importante. En el caso de COVID, mi gol estándar siempre va a ser una tomografía sin contraste. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo característico, lo típico de mi COVID? Es áreas en vidrio esmerilado, no es consolidación. Entonces, si yo vuelvo y si volvemos a recordar las diapositivas que les pasé,
las áreas en medio esmerilado es una ocupación parcial. Entonces, lo voy a caracterizar mejor en la tomografía y puede que mi radiografía me parezca normal, al menos que mi paciente esté completamente grave, ¿no? Y que el compromiso sea abundante, sí la voy a ver una radiografía, pero lo básico, el gold estándar es una tomografía de tórax. Sí, doctora, y ahora sí la última pregunta. Dice, en cuanto a las imágenes de quiste hidatídico. Bien, cuando hablamos de quiste hidatídico, vamos a hablar, recordemos por patología, por parasitología, que el quiste hidatídico va a tener diferentes etapas. No es de que siempre va a ser igual, pero lo que tengo que pedirle es para caracterizarlo completamente, es una tomografía. ¿Por qué? ¿Cómo les explico? Si solamente es un quiste simple, voy a verlo como una masa, va a ser radiopaca en la radiografía. Si es que este quiste comienza a tener el debridamiento de sus capas internas, voy a tener el signo del camalote. ¿Por qué? Porque mis membranas van cayendo y me puede parecer un absceso. Quien me va a caracterizar eso es la tomografía, pero con contraste, porque tengo que evaluar si es que estas paredes están intactas o no. Entonces, el quiste hidatídico, tomografía, recordemos siempre las fases, no solamente es una fase, sino todas las fases por las que pasa el parásito dentro del parénquima pulmonar. Ok, muchas gracias, doctora. Le agradecemos su ponencia y el certificado se lo vamos a estar enviando a su correo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.